buenas tardes, queridos amigos. Les habla el doctor Jorge Acosta. Estamos aquí en reemplazo de nuestro conductor habitual, Tomás Bengolé, que como les comentó ayer a todos nuestros auditores, está comenzando su práctica profesional para el Estado. El paso previo para poder recibir su título de abogado. Así que los lunes y los miércoles estaremos sin Tomás Bengolea, pero los martes, los jueves y los viernes estaremos con nuestro conductor oficial. También una segunda modificación de esta semana, que típicas cosas que pasan a final de año o en el verano, y por lo tanto hemos hecho un enroque y vamos a tener un miércoles de historia. No vamos a tener jueves de historia porque ya nos contará el profesor San Francisco en qué lugar del mundo va a estar el día de mañana. Y lo saludamos desde ya a un amigo, investigador senior del Instituto República, académico de la Universidad Católica de la Universidad de San Sebastián, profesor Alejandro San Francisco, gracias por estar acá. Doctor Acosta, muchas gracias por la invitación, por haber accedido al cambio de día, y les pido las disculpas. Yo soy un enamorado de trabajar acá los jueves, pero vamos a estar jueves, viernes y sábado en Buenos Aires con el Instituto República, con reuniones con medios de comunicación, think tanks, autoridades políticas, para ver lo que está pasando en Argentina tras un año de gobierno de Javier Milei. Es un país interesante que hemos seguido de cerca y que evidentemente esta oportunidad de hacer un viaje de trabajo con el Instituto República ha valido la pena, iniciativa de nuestro director José Francisco Lagos. Bueno, sin duda que vamos a tener que preguntarle detalles después de ese interesante viaje, pero usted lo mencionaba, se acaba de cumplir el día martes de 10 de diciembre, un año desde que asumió el poder en Argentina el presidente de la nación, Javier Milei, y sin duda que ha sido una figura política que no solamente ha hecho cambios radicales, estructurales en su país, sino que también ha logrado una influencia a nivel mundial. Fue el propio presidente electo de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, quien sostuvo que era su presidente favorito de todo el mundo. Lo invitó como un invitado de honor a la cena de la victoria de Acción de Gracia, y además no solo eso, sino que además también le copió una iniciativa extraordinaria como el Ministerio de la Desregulación, que está liderado por Federico Sturzenegger en Argentina y que en su versión norteamericana está liderado por Vivek Ramaswamy y también por Elon Musk. Por lo tanto, es muy interesante. Ha establecido relaciones de cercanía con Israel, ha establecido relaciones de cercanía con Giorgia Meloni, ¿cierto? Una líder Italia, de Europa que ha venido a llenar un poquito el vacío que hubo después de la salida de Angela Merkel en la Comunidad Europea, y también sin duda ha protagonizado una serie de disputas también ideológicas con otros mandatarios, como lo que sucedió con Pedro Sánchez en España, como incluso diría yo, fría relación con Chile y con el presidente Boric, la tensa relación con Brasil y con el presidente Lula, el impulso que quiere dar al Mercosur ahora que asumió la presidencia pro tempore hace algunos días atrás. Es decir, hay una serie de situaciones muy interesantes que hacen que valga la pena detenerse un poco en lo que ha sido este primer año del primer presidente liberal libertario, como dice él, argentino, que además ha reducido los ministerios a solo 8, ha bajado el gasto público, logrando tener a Argentina dentro de los 5 países que tienen superávit estructural, después de más de un centenar de años con déficit estructural. Tanto para poder hablar, ¿cuál es su impresión general, profesor Alejandro San Francisco? Ninguna, doctor Augusto, usted lo dijo todo. No, que mucho por hablar todavía. Mira, yo creo que lo primero es poner el framing, cómo debe interpretarse el gobierno de Milei. Los gobiernos en general administran el poder ejecutivo, esa es la tarea de los gobiernos. En el caso de Javier Milei, no es el único en América Latina por si acaso, estamos frente a un caso distinto. Él está haciendo una revolución, y eso es bueno entenderlo de entrada. O sea, él no está administrando el Estado argentino tal cual el Estado argentino es, sino que está revolucionando las instituciones, sobre todo económicas, para hacer de ese país una potencia mundial, como él dice que lo fue en
en otros momentos de la historia. Por si acaso, la otra gran revolución del siglo XXI es la revolución del chavismo, que logró perpetuarse en el gobierno, tanto con Hugo Chávez como con Nicolás Maduro, en la revolución bolivariana. Hoy día estamos frente a una segunda gran revolución, que a diferencia de la primera es un proceso en curso, o sea, no sabemos cómo va a terminar. Algunos de los elementos tú lo has señalado. Yo quisiera, en esta primera intervención, decir una cosa, doctor Acosta. Yo creo que la clave de este primer año de Milei y la clave del proyecto político y económico-social de Javier Milei está dado por los objetivos. Después podemos ver algunos detalles de logros en este primer año, pero si tú ves, por ejemplo, el discurso que él dio sobre el primer año de gobierno, un discurso largo, más de 30 minutos, pero muy bien pensado, muy bien estructurado, acompañado de su gabinete. Milei, cuando se refiere por ejemplo al tema de la libertad económica, dijo que estábamos en el tercio más malo de la libertad económica, hoy día estamos en la mitad para arriba. Bueno, nuestro objetivo es ser el país más libre del mundo en libertad económica. Entonces tú ves que él tiene muy claro hacia dónde se dirige el camino, y eso también es una novedad, así como en Hugo Chávez el objetivo no era administrar la democracia venezolana, sino que construir el socialismo del siglo XXI. Bueno, aquí tenemos el homónimo contrario, que lo que quiere es tener el país más libre de América Latina. Termino diciendo, dije que es un proceso en curso. Uno de los problemas que tiene una disciplina de la historia que se llama la historia reciente, historia del tiempo presente o historia vívida, es que el historiador es contemporáneo a los hechos que narra. Entonces, cuando uno hace, ¿se puede hacer la historia del primer año de Javier Milei? Por supuesto que se puede hacer. ¿Qué limitaciones tiene? Que no tenemos el resultado final, que hay procesos en curso, que se han visto unos primeros resultados, pero otros están pendientes, que van a aparecer documentos o cosas que a lo mejor van a cambiar la percepción que tenemos sobre Javier Milei. Sin perjuicio de eso, yo creo que se puede comentar desde una perspectiva histórica lo que está ocurriendo en Argentina, que eso es muy valioso no solo para Argentina, sino que para Chile y América Latina. Y tercero, que hay que tener las reservas que son propias de la historia del tiempo presente, historia vivida o historia reciente. Y que es una noticia en desarrollo, por lo tanto. Así es. Es muy interesante esta conversación, profesor Alejandro Francisco, porque, efectivamente usted lo decía, hay muchos datos, hay muchos antecedentes, hay muchos hechos que muestran el éxito de las ideas de la libertad aplicadas en el gobierno trasandino. Uno podría decir la inflación. El primer mes de inflación partió con 25%. Lo último registrado está en 2,7% y bajando con todas las proyecciones. Uno podría decir el riesgo país. Se bajó, tenía más de 2.000 puntos, se bajó a menos de 1.000, sí, cerca de los 700. Uno podría decir la pobreza. El primer trimestre tenía una pobreza en torno al 54%. Los últimos registros oficiales hablan del 44%. En un año bajar 10 puntos de pobreza. Uno podría decir el tipo de cambio. Cuando había un dólar que algunos, como el precandidato presidencial del PRO, que ni siquiera le ganó a Patricia Bullrich, Rodríguez Larreta, decía que con Milei podía llegar a un dólar de 3.000 pesos, y hoy día está cerca de los 1.000. Incluso en algún minuto de hace algunos días atrás, el dólar blue, que es el dólar paralelo, estaba más bajo que el dólar oficial, y siempre era al revés, que el dólar blue era más caro que el dólar oficial porque había una brecha cambiaria. Cuando uno ve, por ejemplo, la cantidad de funcionarios públicos que han sido desvinculados, más de 30.000 funcionarios públicos, cuando uno ve que a los funcionarios públicos les va a pedir exámenes para saber si son aptos o no son aptos, y así una serie de cosas. El tema de la seguridad, el rol de Patricia Bullrich, cómo se disminuyó en un 80-90% los asesinatos de una de las provincias que tenía ese gran drama, como era la provincia de Rosario, sin hacer grandes cambios legales, sino que simplemente aplicando la ley y haciendo que se respete el Estado de Derecho. Uno podría decir, bueno, son éxitos significativos y que son notables y contrastan con el discurso de la izquierda. Yo ayer estaba en Sin Filtro y los de la gente izquierda decía todo lo contrario, decía no, que había aumentado la pobreza cuando no, había aumentado la inflación cuando no, una serie de cosas. Pero uno podría perderse, ¿cierto?, en los árboles y no ver el bosque. Y es interesante lo que usted dice, Alejandro Francisco, yo se lo había escuchado antes, cuando sostiene que lo que estamos frente a un cambio revolucionario. Así como fue el socialismo del siglo XXI
lo más influyente en lo que va de este siglo en América Latina, ¿podríamos ver esta como exportación del método Milei a América Latina o a otros países del mundo? Es muy buena la pregunta que hace doctor Acosta, porque lo de Argentina efectivamente es un experimento, no lo digo en tono peyorativo como a veces se ocupa. Los gobiernos a veces hacen esta experiencia, que no es experimentar con humanos, sino políticas públicas determinadas, y yo creo que dos cosas así como relevantes. Lo primero es que esta vía argentina al liberalismo, si usamos la paráfrasis de lo que ocurrió en Chile, puede ser exitosa. O sea, algunos de los datos que tenemos hasta hoy muestran eso éxito, la mayor reducción del gasto fiscal en el mundo, dicen. Yo tendría que chequearlo, pero una gran reducción del gasto fiscal. En torno a los 90.000 millones de dólares, equivalente a todo el presupuesto de Chile en un año. Sí, la reducción lo que tú dijiste de la inflación, el incremento de las reservas, o sea, o de la posición de Argentina en el mundo, en términos que al final le prestan con más bajas tasas de interés, porque el riesgo de país ha caído. O sea, hay varias cosas que uno podría decir esto ha tenido resultados. Sin embargo, yo creo que Javier Milei fue muy sincero cuando dijo que el primero a quien debemos agradecerle esto no es él, es el pueblo argentino. El pueblo argentino lo ha pasado muy mal. El pueblo argentino ha visto multiplicarse la miseria, un país absolutamente riquísimo. Y él dice, y este año, tal como lo anticipé en la campaña, iba a ser más duro aún. O sea, iba a tener momentos en que las personas iban a decir, oye, pero se supone que íbamos a mejorar con Milei y estamos peor, claro. Porque la primera etapa es así, una política de shock muy, muy dura, pero que Milei estaba convencido que era lo que había que hacer. Estamos terminando el año 2024. ¿Cuál es la situación de Javier Milei? Si fue elegido en segunda vuelta con 56%, tiene un 53% de apoyo. Así es. O sea, prácticamente no se ha movido. Y ciertamente tiene mucho más apoyo que el inicial que tenía Javier Milei, porque en la primera vuelta estuvo muy lejos de obtener el 53%, claro. Estaba en el 30 y algo. De manera tal que al menos el pueblo argentino o está entendiendo o está de acuerdo con lo que está haciendo su gobernante. Y esa es una noticia importante para efecto del análisis, porque es verdad que muchas veces los gobiernos no pecan por malas ideas, pecan por falta de fortaleza. Y una de las razones de la falta de fortaleza es la existencia de encuestas malas. Ahora tú podrías decir, con malos resultados, dice usted. Claro, malas para ellos, claro, para lo que están haciendo, para las políticas que quieren. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, siguen las encuestas y van para un lado distinto. En esto Milei no se ha movido, en parte tiene el apoyo de algunos resultados, en parte tiene el apoyo del pueblo argentino. Termino con una idea. Si esto siguiera así, puede bajar un poco, puede subir un poco, significa que la revolución va a tener una dimensión clave, que es el apoyo popular o la participación popular. Además del contraste nítido entre la ideología preexistente y lo que propone Javier Milei para Argentina. Y en tercer lugar, además de la participación popular, la lucha por el poder, que él la cometió ya cuando fue candidato presidencial, con muy bajas posibilidades de éxito. ¿Qué estaría faltando para la consolidación de la vía argentina al liberalismo o de la revolución argentina? Bueno, que se implementen todas o casi todas las medidas que ha propuesto Milei en este primer año de gobierno y que se produzca el cambio efectivo en el Estado y en la sociedad de ese gran país que es Argentina. Quiero que conversemos un poquito más de eso y también de el estilo Milei, la forma de hacer política y cómo logró con menos del 10% de los congresistas, digamos, el cambio que hemos visto en este año y cómo eso también puede ser una experiencia para los países de América Latina. Estamos conversando con el profesor Alejandro Sanfrancisco en esta edición especial de Miércoles de Historia aquí en Nuevas Voces. Vamos a nuestra primera pausa y ya volvemos. Quédese ahí. Ya estamos de regreso en Nuevas Voces conversando con el profesor Alejandro Sanfrancisco en esta edición especial de Miércoles de
historia, saludar como todos los días, ¿cierto? A nuestros queridos auditores que nos comentan desde YouTube, que le ponen me gusta, ya tenemos muchos los que más de 60 me gusta, ojalá que podamos llegar a los 100 antes de que sigamos la conversación con el profesor San Francisco. Agradecerle también a quienes están en el chat, a Rodrigo, a Andrés, a José Luis, a David, a Hernán, a Pía, a Silvia y a tantos otros que nos están escribiendo, nos están mandando sus comentarios. También invitarlos a que le pongan me gusta para poder llegar a más personas y sin duda también saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Con Enel, activa tu modo eficiente. Juntos podemos cambiar los hábitos de consumo energético y ahorrar energía, al mismo tiempo que cuidamos el planeta. Descubre más en enel.cl. En Capital te acompañan en tu presente y futuro para que puedas cumplir tus metas. Descubre todos los servicios que tienen para ti en cada etapa de tu vida. Capital, contigo en tu presente y futuro. Visítalos en afbcapital.cl. Estamos conversando con el profesor Alejandro San Francisco en esta nueva edición de miércoles de historia, esta conversación semanal donde nos detenemos un poquito para analizar las situaciones con una perspectiva histórica de la actualidad y sin duda que qué mejor oportunidad que aprovechar este primer año de Milei en el poder, no solamente en el gobierno, sino que en ese ejercicio del poder que es tan interesante, porque lo comentábamos antes de irnos, tiene menos del 10% de los congresistas en el Senado, en la Cámara de Diputados, y ha logrado hacer cambios bien interesantes, moviendo las posiciones políticas para alinearse con él, sin duda que con este beneficio que tiene el Poder Ejecutivo argentino, que puede tener los DNU, que son ciertos los decretos de necesidad y urgencia que permiten poder legislar por urgencia, pero también porque ha ejercido de una forma el poder que creo que es muy distintiva, muy característica y que contrasta con lo que hemos visto hasta ahora. ¿Cómo lo ve el profesor San Francisco, más allá de la forma altisonante que muchos le critican a Milei, la forma en que ha ejercido el poder ejecutivo? Yo creo que las dos dimensiones son relevantes. O sea, el estilo Milei respecto de la forma, que es muy directo, que a veces suena ofensivo, que es implacablemente transparente con lo que quiere manifestar, esa es la forma, y ya voy a decir por qué creo que es relevante. Y lo segundo, me parece a mí, es el estilo de gobernar, que yo llamaría jugar al ataque, es decir, ir poniendo todas las semanas temas de cambio legislativo, de cambios operativos, de cierre de algún organismo estatal, de denuncia de la corrupción, como lo hace el vocero, que lo hace de una manera Adorni, que otro político de fuste y que ha sido una figura clave en el gobierno de Javier Milei. Sí. O sea, pero yo creo que las dos cosas son relevantes. Ahora, ¿por qué las comento juntas? Pues yo creo que copiar el estilo Milei es un absurdo. El estilo Milei es un estilo Milei propio. Personalísimo. Tiene algo de populismo, en el sentido de acercar la política a la gente, paseando las instituciones o las intermediaciones en la transmisión del dato, del proyecto, de la idea. Y eso yo creo que hay que mantenerlo para Milei. En cambio, el segundo estilo de Milei es más interesante porque eso cualquier gobierno lo podría ejercer. Es decir, hacia dónde vamos, independiente que no lograremos todo aquello que deseamos en el camino. En una parte nos tropezaremos con la realidad, que a lo mejor hay menos recursos de lo que se esperaba. En un segundo lugar, tropezaremos con una oposición implacable. También con la institucionalidad, que no existan los decretos de necesidad de urgencia, entonces no se puede hacer lo que se hace en Argentina. Pero el tema de fondo subsiste, porque cuando tú dices, por ejemplo, nos faltan recursos para financiar las operaciones de aquella gente que está en lista espera. Y podríamos mandarlo a una clínica privada, pero el costo es más alto, entonces no lo vamos a poder hacer. ¿Qué es lo que diría Milei? Reduzcamos el gasto inútil, es decir, reduzcamos el gasto estatal de una manera grande, y en ese sentido él mismo se jactaba de que es la reducción del gasto público más grande de la historia, en vez de hacer la típica solución chilena o latinoamericana, es decir, nos faltan 1.000 millones,
aumentemos los impuestos para conseguir 1.000 millones. A lo mejor si se dejan de gastar, 2.000, 3.000, 5.000 millones inútiles, no solo se cubriría esos 1.000 millones, sino que sobrarían 2, 3 o 4.000 millones de dólares para otras actividades, por ejemplo, para pensiones o para la que cada uno estima. ¿Cuál es el tema de fondo? Es tener claro los objetivos que se persiguen desde el gobierno, desde la Casa Rosada en Argentina, desde otros lugares en otros países. Y en ese sentido creo que hasta este momento a Milei le está resultando la fórmula. Y también, usted lo mencionaba, Alejandro, en ese estilo de gobernar, tampoco se pierde en los diagnósticos, que me parece muy relevante, porque muchos le decían, todos estos cambios, tú no los vas a poder lograr porque cuando lo han intentado, otros gobernantes han terminado saliendo en helicóptero, sí, como de la Rúa o muy defenestrados, como la última etapa de Menem. Y él decía, mira, es que aquí tenemos unos verdaderos gerentes de la pobreza, que son los que entregan los recursos a las personas y que son intermediarios y que los obligan a marchar, que los obligan a cortar el tránsito, que los obligan a hacer piquetes. Creo que tenían algo así como 3 o 4 piquetes en la ciudad al día en el último año, y hoy día la verdad es que se puede transitar libremente, y una de las cosas que agradecen los bonaerenses es que no tienen los piquetes, que pueden trabajar tranquilos. Y lo que sucedió fue, que desarticuló esa red, quitando a los intermediarios de encima, quitándole los recursos que utilizaban para hacer política, que en Chile también tenemos algo de eso. Tuvimos el caso Fundaciones, tenemos el caso Juan Andrés Lago, más de 3 millones de pesos por un informe que no tenía ningún sustento. Y por otro lado también tenía claro dónde estaba el adversario, digamos, que no eran las personas, que no era la gente. Le dijo, si usted lo están obligando a hacer algo que no corresponde, vaya y denúncielo. Entonces hay algunos que podrían decir, bueno, si no resolvemos las cosas como quiere la izquierda, podríamos tener un segundo estallido. Bueno, pero a Milei no le hicieron un estallido con unas reformas mucho más drásticas que la situación que estaba viviendo Chile, justamente porque supo enfrentar el problema y sabía quién era el adversario y cómo funcionaba el adversario. A veces falta un poquito de comprensión del adversario aquí también en nuestro país, por ejemplo. Sí, yo le agregaría una cuestión clave. Para eso hay que tener liderazgo. O sea, sin liderazgo no se puede hacer eso. Porque ¿cuál es la nota distintiva del gobierno de Milei y de los cambios que él genera? Es que tiene un liderazgo que es creído por la población, es admirado por una parte y es seguido. O sea, tiene un 53% de aprobación. Si tú miras los últimos líderes chilenos, los últimos presidentes chilenos, Bachelet tuvo la segunda parte del gobierno bajo el 20%, casi toda la administración. Lo mismo le pasó al presidente Sebastián Piñera. Y en el caso de Gabriel Boric, que es el presidente mejor evaluado de los últimos 3, está en torno al 30% en promedio, o sea, es un aporte muy bajo. Yo no lo digo esto como excusa, lo digo como dato de la realidad. Bueno, en el caso de Milei, él tiene más liderazgo que el que tuvo en su minuto Bachelet, Piñera o Gabriel Boric. Ojo que Bachelet tuvo liderazgo de transformación, o sea, sacó o aprobó la ley no al lucro, al copago en la selección, después aprobó la reforma tributaria, la reforma electoral, la ley de aborto, o sea, hizo cambios que son importantes en la sociedad chilena. Hoy día, años después, muchos dicen, sí, nos equivocamos, la ley electoral no fue lo que queríamos, se detuvo el crecimiento por la otra, y la educación no ha mejorado 1 milímetro y parece más bien retroceder. Bueno, pero eso es posterior, ella tuvo el liderazgo para llevarlo a cabo. Lo que está haciendo Milei es decir, desde el primer minuto, porque yo discrepo de una parte, no del comentario tuyo, sino de los analistas, cuando dicen, mira, otros presidentes intentaron eso. Falso, nadie intentó esto. Lo que ha hecho Milei es absolutamente inédito, porque de hecho Macri llevaba 12 meses, 14 meses, 6 meses, y no había promovido ni llevaba a cabo algunos cambios relevantes que sus electores le pedían. En este sentido, Milei no perdió el tiempo, se lanzó a la aventura que él había anticipado en campaña, y en ese sentido yo veo ahí una forma de liderazgo que es distinto. Tú dijiste al principio, para terminar yo, que Donald Trump dijo que Milei es el presidente que más admiraba en el mundo. Tú sabes que las encuestas que se han hecho en Chile, el presidente más admirado es Bukele, y el segundo es Milei. Y eso habla de también una socialización, una popularización de lo que han hecho estos personajes, entre ellos Milei. Aunque la gente no tenga claro qué está haciendo exactamente, en qué ámbito, yo creo que sí tiene claro una cosa, que Argentina en 3-4 años más va a volar de seguir las cosas así, y Chile va a seguir
desplegándose cual cuncuna o culebra por el suelo pegado y sin alas para volar. Bueno, y algo de eso ya se estaba viendo. Por ejemplo, a mí me sorprendió que una consultora de nivel internacional como JP Morgan dijera que el tercer trimestre Argentina estaba creciendo a cerca del 8,5% anualizado. Cuando uno lo compara, por ejemplo, con la realidad de Chile, nosotros probablemente este año vamos a registrar el peor crecimiento desde 1990. No vamos a juntar 8% ni en los 4 años. Ni en los 4. Pues es verdad, pues. Fue 2,4. Ni en los 4 años de gobierno. Fue 2,4 el primer año, fue 0,3 el segundo año y este año será 2,2. 2,2, bueno, y veremos. Y otros países también que tienen políticas socialistas que son radicalmente distintas a los de Argentina. Uno ve, por ejemplo, en Brasil se estima que el 2024 va a crecer al 2,2%. En México también, donde acaban de reelegir a una presidenta de la misma, digamos, sensibilidad política que López Obrador, ¿cierto? La presidenta Sheinbaum tiene proyectado un 3% para el 2024, es decir, va a haber un contraste muy significativo con el resto de la región, y eso hace reflexionar también sobre algo que yo creo que es adicional, que es interesante. Hemos tenido una conversación muy entretenida, profesor San Francisco, con dimensiones que a veces no se conversan, como por ejemplo el cambio cultural, aplicado, porque mucho se dice de cambio cultural, que hay que hacer cambio cultural, pero en un país como Argentina, que tenía ese peronismo, esa forma de socialismo tan propia, mezclada con populismo, tan arraigada, ha logrado, parece que, conectar con las personas, no solamente por el discurso grandilocuente, sino porque hoy día la gente está hablando de lo que significa las ideas de la libertad, lo que significa. Hablan, por ejemplo, que los empresarios sean benefactores sociales. Hay gente que defiende en Twitter las ideas del presidente diciendo que, mira, aquí en realidad lo que hay que hacer es que hay que achicar el Estado incluso para reducirlo. Hablan de que incluso hay que terminar con el Banco Central y muestran datos como la valorización de la moneda argentina, ¿cierto?, en un 40% en el último año, y la desvalorización del real brasileño en un 20% en el último año. Entonces, ese cambio de los códigos, de los paradigmas, que de alguna manera sí lo vivimos en Chile, pero con las ideas de izquierda, con las ideas de género, con el tema de la igualdad, con el tema, ¿cierto?, de la agenda globalista. En cambio, en Argentina se logró un cambio cultural en el sentido radicalmente distinto. Ahora, eso parte de una premisa, que Milei dijo que había que dar la batalla cultural. O sea, eso lo empezó en la oposición, en la soledad, y después lo traslada a la mayoría y al gobierno. Es un tema que le importa a Milei. Por eso es parte de la revolución. No basta gobernar o administrar el país. Eso es el desde. Para hacer una transformación relevante, la transformación tiene que incorporarse a la persona. Lo que llamaban los marxistas el hombre nuevo en los años 60, hoy día sería el cambio cultural. Yo sí haría un matiz en un tema. Habitualmente nosotros decimos hay que reducir al Estado. Sí, sobre todo cuando el Estado es tan elefantiásico como es en Argentina o en Chile. Tiene un sentido. Pero ojo, también hay que fortalecer y perfeccionar al Estado en algunas cosas. Por ejemplo, si analizamos el caso argentino, el presidente Milei lo dijo en su discurso anual. Dijo, ojo, que nosotros hemos fortalecido a las policías y hemos hecho que los respeten como se merecen. Pregunta, ¿eso es fortalecer al Estado o disminuir al Estado? A mí me parece que es fortalecer al Estado. Claro. Y si el día de mañana los chilenos dicen, oye, vamos a crear 1.000 nuevos policías, o los argentinos dicen 2.000, que es un país más grande que nosotros, y eso va a significar tener a lo mejor, pongámosle de 20 policías nuevos, carabineros nuevos, en las 50 comunas que tienen más dificultades o que tienen menos carabineros. Sería una buena noticia, en principio, ceteris paribus, sería una buena noticia, claro, con la crisis de seguridad que estamos viviendo. Sí, ojo, el Estado tiene que ser todo lo necesario. Lo que ocurre es que el cambio cultural que se ha producido en Chile es que derechas e izquierdas en los últimos 20 años no han hecho sino hacer crecer al Estado. Ahora, esa es una posición legítima, y no solo es legítima, es una posición que tiene mayoría en las cámaras. Bueno, un cambio cultural exige un cambio de postura, es decir, necesitamos un Estado más eficiente y más chico además, y dos, que se convenzan de ellos, si no las derechas y la izquierda, al menos si un sector importante de la ciudadanía o de
la Cámara de Diputados y el Senado. Estamos conversando con el profesor Alejandro San Francisco en este miércoles de historia, una edición especial. Agradecerle mucho a quienes están comentando y también le están poniendo me gusta en YouTube. Los invitamos a que sigan. Ya pasamos la barrera de los 100. Ojalá lleguemos a los 150 antes de que termine el programa, o a los 200, como dice Tomás Bengolea. Vamos a ir a nuestra última pausa y ya volvemos conversando con el profesor Alejandro San Francisco en este miércoles de historia en Nuevas Voces de Radio Agricultura. Quédese ahí, que ya volvemos. Ya estamos de regreso conversando con el profesor Alejandro San Francisco aquí en este miércoles de historia. Estábamos deleitándonos con sus comentarios en YouTube. Muchísimas gracias por todo el cariño. Aquí, por ejemplo, Jimena Herrero Arévalo dice: felicitaciones desde Miami, Estados Unidos. Más ni menos. Muy didáctico el programa. Si Alejandro San Francisco hubiese sido mi profe de historia, otra cosa sería. Qué cariñosa es. Yo tuve un gran profesor de historia en tercero y cuarto medio, Gonzalo Ampuero Brito, y cuánto se lo agradezco, además de los extraordinarios profesores que tuve en la universidad. Bueno, y Alejandro San Francisco estaría dispuesto, yo creo, a dar una clase. Si me piden una charlita en Miami, ¿por qué me voy a negar? ¿Quién soy yo? Aquí David nos dice: doctor Acosta, profesor San Francisco, maestro, excelente dupla, Nuevas Voces hoy, nos dice Héctor Ramos, Renato Navarro también, don Renato. Don Renato, el gran Renato Navarro. San Francisco es una eminencia, DGL, grande doctor Acosta, ayer en Sin Filtros hacía un par de chalas con los zurdos. Indecente. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Ayer estuvimos en Sin Filtro con la Paz Charpentier. Pero hay que respetar a las personas que piensan distinto. No comparto ese comentario. Sí, dando una pelea muy entretenida. Fíjese que a pesar de las diferencias, por ejemplo, tuve varias discusiones con el senador Fidel Espinosa, pero lo notable fue que, más allá de las diferencias, después evidentemente nos quedamos conversando. Él me dijo: yo no lo conocía. Yo le dije: bueno, yo sí lo conocía por la tele, y le reconocí discutiendo con George Jackson, la pega extraordinaria que hizo pegándole no solamente a George Jackson, sino que también esa izquierda radical revolucionaria del Partido Socialista, por ejemplo, en el proceso constitucional, y él fue de los pocos de los partidos socialistas que le pegó. Así que ahí pudimos dar la pelea. Así que no, agradecerle a todos, a Patricia Perláez, a Rodrigo Codoseo, a Rosita Hernández, a Andrés Rojas, José Luis González, a todos quienes nos han estado escribiendo en el chat y mostrando también su cariño a propósito de esta conversación. Tratemos de traer un poquito digamos, la experiencia argentina, los logros que ha tenido el proceso en desarrollo, como usted lo ha dicho, profesor San Francisco, con nuestra realidad local, porque es interesante el contraste grande que se ha dado entre las ideas del presidente Milei y las ideas de la libertad y lo que hemos visto en los últimos 15 o 21 días en nuestro país. Vimos la aprobación de un presupuesto que fue más expansivo que el del año pasado, vimos que se repusieron presupuestos a organismos de dudosa legitimidad social o de dudosa aporte a la sociedad, como pasó con el INDH, como pasó con los programas de hormonización de niños. Vimos también la creación de un nuevo ministerio, como el Ministerio de Seguridad. Vimos ahora esta semana la discusión a propósito del aumento de la cotización de los trabajadores, el 0,5%, si iba a ir a reparto o no iba a reparto. Es decir, hay un contraste bien interesante de lo que está pasando en Argentina con lo que está pasando en Chile. Y tiene sentido porque Chile eligió un camino distinto. El camino chileno implica un mayor crecimiento del Estado. Supone que el Estado va a resolver mejor muchos problemas que los privados. Exige que haya más impuestos para que haya mayor gasto estatal y se pueda financiar más funcionarios públicos o eventualmente la creación de nuevos órganos como los ministerios que tú has mencionado, pero también otros en el pasado. En los últimos 15 años se han creado varios ministerios, se han creado, la dotación pública ha crecido, los sueldos han crecido de manera inorgánica. Entonces el camino escogido es distinto y no podría ser de otra manera que los resultados sean también contradictorios respecto de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en este minuto en Argentina. A eso se suma una cuestión que es de fundamento. Desde el punto de vista ideológico, en Chile ha gobernado una derecha que era eficiente, pero que no planteaba un cambio de paradigma al modelo de desarrollo. De hecho, en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera hubo un aumento de impuestos y en el aumento de ministerio. Y en el gobierno de la presidenta Bachelet también hubo lo mismo, aumento de impuestos y aumento de ministerio. Y aumento de impuestos con los votos de la derecha, o sea, de Renovación Nacional y de la UDI, no así de Evópolis.
Bueno, y también uno podría decir, bueno, en los últimos 14 años, ¿cierto? Del 2010 a la fecha, se han aumentado 6 ministerios, 4 de los cuales fueron en gobiernos de derecha. Y los otros 2, como dijo usted muy bien, con los votos de la derecha. Entonces, también uno contrasta esta posición de Argentina y Chile con el tema de la defensa de los principios, ¿ah? Porque pareciera ser que para algunos el principio más importante debería ser el de llegar a acuerdos, ¿ah? El principio de la unidad, dicen algunos, de resolver los temas, cuando en realidad los temas no se resuelven. Yo siempre me acuerdo de esa frase del senador Lagos Weber, cuando estaba aprobando la reforma tributaria de Piñera, en el Piñera 1, él dijo, miren, yo les voy a aprobar esta reforma tributaria pichiruchi, ¿ah? Que aumenta muy poquito los impuestos. Pero ya les digo que cuando gane de nuevo mi presidenta Bachelet, vamos a hacer una reforma tributaria de verdad. Y ahí sí que vamos a avanzar. Y cumplió. Sí, efectivamente. Entonces, algunos que dicen, no, mire, es que con esto se cierra el problema de las pensiones, ¿ah? Aumentando un 0,5%. O se cierra el problema de la seguridad creando un ministerio. O se cierra el problema de la salud aumentando un poquito más de presupuesto en salud. Y la verdad es que nunca se resuelve. Eso es absurdo. Si lo clave es saber cuál es la convicción que hay detrás. Por ejemplo, si tú miras un caso extraordinario en la historia de Chile, como fue la reforma agraria. La ley de reforma agraria se hizo con patrocinio norteamericano en el gobierno de Jorge Alessandri. ¿Qué se le llamó en ese minuto? Reforma de macetero, sería pichiruchi. El presidente Eduardo Frei Montalva dijo, nosotros vamos a hacer una reforma agraria de verdad, máximo 80 hectáreas de riego básico, con lo cual era un golpe a la propiedad en el campo y con pago de indemnización prácticamente inexistente. Y lo que hace el gobierno de la Unidad Popular es vamos a pasar de esta reforma mediocre de Frei Montalva a una reforma agraria drástica, profunda y masiva. O sea, no se cerró el tema con la reforma agraria de Alessandri, no se cerró el alza de impuestos con la reforma del presidente Sebastián Piñera, y no se cierran los temas cuando se enfrentan de esa manera, porque el problema es otro. Y parece que muchas veces eso es lo que digamos, de lo que se adolece en el debate, ¿no? De un poquito más de densidad política y de comprensión histórica de los problemas que tantas veces lo hemos comentado, cuando se utilizan herramientas de izquierda para resolver problemas que diagnostica la izquierda, aunque sea por actores de derecha, muchas veces vemos que no se resuelve el problema, solo se acrecenta y camea una verdadera pendiente resbaladiza. Y ahí el contraste con lo que hace Milei, porque Milei de alguna manera dice, mira, aquí el problema... Milei discrepa del diagnóstico. Exacto. Aquí el problema es el Estado. Fue incluso el titular del The Economist hace algunas semanas atrás que rectificaba aquello. El problema es el diagnóstico, el problema es el Estado, ese Estado que está muchas veces maltratando a las personas, no solamente por el cobro excesivo de impuestos, sino que también porque no sabe entregar servicios como corresponde. Porque cuando cae, por ejemplo, una empresa en crisis económica, lo que hace es pedir más recursos, como lo que pasa en TVN, por ejemplo. Doctor Agosto, eso lo sabe usted mejor que yo. Si un médico se equivoca de diagnóstico y opera del pie a quien está enfermo del apéndice, tiene un problema. Si opera y le corta la cadera equivocada, por decirlo así. La cadera equivocada, le mete el tajo en la rodilla y resulta que la persona tenía un problema en la cara. O sea, claro. No, el diagnóstico es absolutamente clave. Exacto. Lo saben los médicos, lo saben los ingenieros, lo saben... Todas las personas que se dedican a alguna ciencia saben que un diagnóstico equivocado lleva a resultados lamentables. Bueno, se nos ha ido el tiempo de forma, pero vertiginosa y dinámica, dramática, en esta entretenida conversación con el profesor Alejandro Francisco, pero vamos a cumplir antes de terminar el programa con nuestra tradición de la recomendación de libro. Mira, traigo un libro que, siendo triste, creo que es muy necesario. Veamos. Un virus entre sombras. Es un libro de Pablo Ceballos. Es sobre la delincuencia, el narcotráfico, el crimen organizado, las cárceles en nuestro querido Chile en estos últimos años. Un libro realmente muy bueno y muy doloroso, y yo creo que es una excelente lectura para nuestros auditores. Y no puedo dejar de pasar la oportunidad, doctora Acosta, si usted me permite, en mostrar el último libro que nos ha llegado, Antonio Varas. Qué gran servidor público fue Antonio Varas, y qué gran libro es este, de Gonzalo Arenas,
decano de Derecho en la Universidad de San Sebastián. Se presenta el lunes en la Universidad de San Sebastián y yo me comprometo en el próximo programa a traerte uno de regalo para nuestros auditores. Muchas gracias, profesor. ¿Ya? Lo vamos a repartir. No puedo dejarte porque me lo estoy leyendo. Auditores y además de un gran académico y además decano de la facultad. Perdón, no decano, es director de la escuela. Decano de la Facultad de Derecho. Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián, don Gonzalo Arenas Odar. Gran libro. Un gran libro y que viene a ser parte de una seguidilla de estudios del profesor Arenas en torno a este tema. Efectivamente, sobre Portales, la tradición política portaliana y sobre el ministro Antonio Varas. Así que entretenidísimo Antonio Varas, el ministro y el proyecto político mondvarista de 1817 a 1886 de Gonzalo Arenas Odar, una edición de el Centro de Estudios Bicentenario y Ediciones USS de la Universidad San Sebastián. Que dirigido por Constanza López está haciendo un excelente trabajo la editorial de la Universidad San Sebastián. Gran pega también la que está haciendo Constanza López. Hemos llegado lamentablemente al final de nuestro programa. Agradecerles a todos nuestros auditores por habernos acompañado el día de hoy, también por ponerle me gusta en YouTube. Pasamos la meta que nos habíamos puesto, así que agradecerles mucho por su apoyo y también por sus comentarios. Nosotros nos encontramos mañana, no en un jueves de historia, sino que en una edición del panel de miércoles corrida para el día jueves, y también estará con nosotros, si Dios quiere, nuestro querido conductor Tomás Bengolea. Usted quédese porque ya viene Deportes en Agricultura y nosotros nos vemos mañana y la próxima semana con el profesor San Francisco. Nos contará de su viaje. Ahí nos veremos. Gracias por estar con nosotros. Que esté muy bien. Chao, chao.